Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta, a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos en el podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Emitiendo desde Radio Argallo. Presenta Herrero Crítico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Desde Otras Islas. Emitimos desde Radio Argallo todos los lunes a las 7:30. También desde Radio Almaina en la 88.5 Granadina todos los jueves. Y también desde esa inmensa infraestructura de control, dominio y vigilancia que llaman Internet. Hoy es 11 de mayo de 2026 y antes de nada querríamos informar acerca de una iniciativa muy necesaria que lleva desarrollándose ya desde el mes de abril y que se llama No Normal y que ha sido impulsada por científicos como Antonio Turiel, Carlos Taibó, Alicia Valero o Antonio Arechavala, entre muchos otros. El proyecto contempla la realización de numerosas charlas y conferencias simultáneas por todo el Reino de España y su objetivo es el de concienciar acerca de la crisis energética global en la que ya nos hallamos, así como de los límites materiales de nuestra civilización y de las falsas promesas de sostenibilidad que han dominado el discurso público durante años. Podéis encontrar información acerca de este proyecto y de las charlas venideras en la página web www.nonormal.org. Para este programa vamos a conversar con Freddy Ramírez Artime, que en 2025 publicó el libro Gaia 22, que es un relato distópico y utópico a la vez, centrado en la ecología, el decrecimiento y la teoría de Gaia. Freddy Ramírez Artime es biófilo libertario, protector y creador de bosques, campesino, hortelano, apicultor, cuidador de burros, técnico agropecuario, jardinero, bloguero y músico. Actualmente vive emboscado en una cabaña en Vega de Tajuña, rodeado de animales desde donde a veces escribe. Desde ese lugar, Freddy imparte talleres que tienen que ver con el decrecimiento, la agricultura y la ruralidad. Pero antes de escuchar la entrevista que hemos mantenido con Freddy, vamos a escuchar en voz de Laura de la Fuente un texto inédito de Pedro Prieto que lleva por título Prioridad Nacional. Mi prioridad nacional. Un texto de Pedro Prieto. Me levanto cuando suena el despertador inteligente o smartwatch chino de Xiaomi, que me indica de todo, desde mi presión arterial hasta el norte haciendo de brújula por si me desoriento. Salgo de mis sábanas de algodón 100% egipcio, me preparo un café colombiano en mi cafetera italiana, mientras escucho las noticias de la mañana en mi televisor Samsung coreano. Salgo a la calle y conduzco mi coche Dacia Logi, fabricado en Rumanía, segunda marca de la multinacional francesa Renault. Llego a la oficina y me engancho al ordenador Hewlett Packard, fabricado en Singapur. El router de la oficina es de Huawei y la fibra óptica que ha suministrado e instalado Movistar también es china. Accedo a la estadounidense Gmail para analizar los correos. Desayuno unos copos de maíz de la también estadounidense Crispies de Kellogg's. A mediodía voy a comer a un restaurante cercano, donde me ofrecen un menú del día consistente en un primero de ensalada de tomate, lechuga, cebollas y aceite de oliva, según ellos virgen extra, y vinagre, y algo de atún migado. Eso sí, casi todo creo que español, aunque sospecho que las verduras las han recolectado inmigrantes marroquíes en invernaderos del sur de España, y el
atún ha sido pescado seguramente en un banco sahariano por pesqueros españoles con tripulación senegalesa impulsados por motores Volvo Penta, creo que suecos. De segundo me pido una rodaja de merluza que ha sido pescada en el Atlántico Sur y de postre debo elegir entre un plátano de Costa Rica, que es más barato que el canario y el dueño del restaurante no anda para detalles menores, o elijo uvas que veo a contratemporada que vienen sin pipos desde Perú. Vuelvo a casa y subo en el ascensor marca Otis, que aunque parezca alemana es estadounidense. Recibo y atiendo llamadas en mi móvil o celular de marca Samsung, coreana. Por la tarde voy al centro comercial de la francesa Carrefour a hacer la compra. Utilizo las escaleras mecánicas y me fijo que son de la marca Simmer, suiza. Compro mandarinas de Marruecos, patatas de Israel, pan cuyo trigo seguramente viene de Argentina, espárragos de China, los ajos sí son de Pedroñeras. Pido una bolsa de plástico porque se me olvidó la mía e intuyo que viene de un petróleo que no es nacional. Voy a la gasolinera de bajo coste de Carrefour y charlo con el empleado al que han instruido para que trate de vender gasóleo del caro. Supongo que de momento es un gasóleo que ha salido de alguna refinería española que habrá importado el crudo de Nigeria o Guinea Ecuatorial o del Golfo Pérsico, porque petróleo nacional no tengo. Llego a casa cansado y preparo una ligera cena con el gas natural que me ha llegado por tubería de la comercializadora y mientras salta la llama azul me pregunto si ese gas vendrá de Argelia o ahora incluso de Estados Unidos. Me tumbo en un sofá de la sueca IKEA y pongo el telemando nuevo. El original de Samsung se había roto y compré uno universal y veo que es de Singapur y que las pilas son de Duracell y ya no sé si el dueño de esta empresa es Procter & Gamble o de Buffett. Hoy me ofrecen varias opciones. Puedo entrar en Netflix, una plataforma controlada por el fondo BlackRock, y ver unas series, o conectarme para ver la eliminatoria de la Champions, donde el Atleti se enfrenta al Arsenal. Al fin, un equipo muy español y mucho español. Me preparo una cervecita de la holandesa Heineken, bien enfriada en mi frigorífico alemán Miele. Ya estoy deseando poder gritar de una vez eso de yo soy español, 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 y el a por ellos, oe, oe, oe. No hay nada como la prioridad nacional. Primero nosotros y después nadie. Pues hoy se ha subido a la popa inclinada del Titanic Freddy Ramírez Artime, que ha publicado a finales de 2024 el libro Gaia 22. Muy buenos días, Freddy. Buenos días, encantado, Vicente, de estar aquí contigo. Bien, antes de nada, coméntanos un poco a qué colectivos perteneces y has pertenecido, y también coméntanos en qué terreno ideológico acampas. Bueno, pues ahora mismo pertenezco a CNT-AIT de Madrid, pero bueno, ya desde que me vine a vivir al campo, pues estoy un poco, milito menos en la actividad sindical y bueno, pues me dedico a más bien pues un proyecto personal pero a la vez pues colectivo, apoyado en compañeros y compañeras, que estamos a una hora de Madrid, en la periferia, y bueno, pues al principio pues estábamos aquí 6 personas en una finca bastante grande, haciendo un bosque comestible y bueno, pues llevando una vida decrecentista. Al final, pues bueno, habito yo aquí y bueno, compañeros y compañeras pues me han estado ayudando a sacarlo adelante el proyecto. Es un proyecto vital, ¿no? Pues que tenemos animales, una granja agroecológica. Y bueno, pues este era mi proyecto personal, un poco vivir acorde con las ideas de crecimiento y autogestionando con compañeros y compañeras de apoyo, vamos. Ese es un poco el proyecto. El proyecto se llama en concreto Arrea.
Sí, ARREA. Bueno, pues un poco dijimos que Asamblea del Refugio Rural Ecologista Anarquista, porque, bueno, pues habilitamos una cabaña en el río, que un pequeño espacio, y pues así le pusimos ese nombre. ¿Estás en ese punto intermedio o punto de intersección entre el pensamiento libertario y el decrecentismo, ¿no? Porque no todos los decrecentistas son libertarios, ni todos los libertarios son decrecentistas. De hecho, hay a veces pues puntos de disensión muy profundos. ¿Cómo combinas estos dos terrenos, el del decrecentismo por un lado y el del pensamiento libertario y anarcoecologista por otro? Pues muy buena pregunta, que tiene mucha miga. Yo lo veo claro, terminar con el capitalismo desde el punto de vista de la injusticia opresiva laboral, de la toma de los medios de producción y la lucha sindical anarcosindicalista, pues es completamente compatible con el decrecimiento, porque ahora pues hay una vuelta de tuerca, un cambio de concepto, que decir que el productivismo no puede seguir así y que hay que atajar. Hay más argumentos contra el capitalismo, y el decrecimiento es otro de ellos, además de la injusticia social. Es la justicia ecológica. Entonces es un añadido que es perfectamente compatible, y en la actualidad deben de ir de la mano. La lucha contra el capitalismo desde el punto de vista ecológico, y la lucha contra el capitalismo desde el punto de vista de la injusticia social. Yo creo que son dos revoluciones que al final es la misma. Obviamente el decrecimiento, hay muchos ecosocialistas que pretenden, pues lo de siempre, pues transformando el sistema, lograr un decrecimiento paulatino, ¿no? Y bueno, pues yo no quiero desde aquí avivar el conflicto, pero obviamente pues bueno, pues se diferencia un poco. Sí, el decrecimiento no tiene por qué ser anarquista, pero bueno, muchos de nosotros y nosotras lo vemos perfectamente viable desde esta perspectiva. Lo que pretendemos desde este podcast es más bien avivar el debate y establecer pues puntos de conexión entre diferentes movimientos. Pero sí que es cierto que gran parte del decrecentismo está contaminado, entre comillas, por la socialdemocracia y por una perspectiva socialdemócrata. Entonces, claro, es difícil habitar el decrecentismo cuando la mayor parte del decrecentismo pues no se declara abiertamente anticapitalista, o bien se declara socialdemócrata o defensora del Estado. Sí, claro. Bueno, pues no es lo mismo el decrecimiento de aquí, por nombrar autores de la península, pues no es lo mismo el decrecimiento de Valladares que el decrecimiento de Taibo, por ejemplo, ¿no? No sé, los dos hablan de decrecimiento, uno desde dentro del sistema modificando, y otro es como más revolucionario, por poner un ejemplo. Los hay también en Francia, ¿no? Bruno Latour o Sergi Latous, pues lo mismo también. Esa diferencia, son decrecentistas, pero tienen diferentes maneras de llegar a esto, ¿no? Entendemos que tú acampas en este decrecentismo que conecta con el pensamiento libertario. Sí, con el pensamiento anarquista, sí. Sí. Son mis dos patas, el ecologismo y el anarquismo es lo que a mí me interesa. Es mis ideas fuerza, ¿no? Y en el proyecto ARREA desarrolláis pues muchas actividades, y en concreto lleváis un tiempo impartiendo talleres informales, ¿no? Sí, bueno, hemos empezado, llevamos 5 meses
planificándolos, hemos hecho ya, hemos programado 3. Hicimos uno, luego el segundo se tuvo que suspender por motivos de salud personal y ahora estamos con el tercero. Y bueno, pues sí, talleres de crecimiento y autosuficiencia. Es como una introducción, son fines de semana y bueno, pues hablamos de crecimiento y autosuficiencia con mucha teoría. Y luego ejemplos prácticos también, pues es lo que, la medida de lo posible que cabe un fin de semana. Por eso le hemos denominado introducción y no es porque podríamos estar pues semanas enteras hablando de esto y un poco pues también nos gusta que la gente se implique de forma vivencial y comprueben que con un poco de esfuerzo se puede llevar a cabo una ruralidad consciente y integrada en el ecosistema que nos rodea. ¿En dónde está ubicado el refugio ecologista en el que hacéis los talleres? Sí, estamos a 1 hora de Madrid, a 50 minutos de Madrid. Estamos en la Vega del Tajuña. Bueno, pues aquí hay muchos, en el sureste de Madrid, hay mucha zona de huerto ecológico y hay también bastantes proyectos de agroecología y estamos en la Vega del Tajuña, en el sureste de Madrid. Los talleres que hasta ahora habéis desarrollado se titulan textualmente Taller de Introducción al Decrecimiento y a la Autosuficiencia, ¿no? Sí, sí. Y comentabas que, por un lado, se imparten contenidos teóricos y, por otro lado, se realizan ya actividades prácticas. ¿Puedes resumirnos así, grosso modo, en qué consisten tanto los contenidos teóricos como esas actividades que tienen que ver con lo rural? Bien, pues bueno, en estos talleres, pues bueno, pues enseñamos, pues yo que sé, en la parte teórica, pues hablamos de diferentes tipos de ecologismo, lo que hemos hablado un poco antes, pues hablamos de ecosocialismo, de anarcoecologismo, criticamos tal y como entienden el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia. Hablamos de tipos de ecologismo, a ver, se me escapa, ecologismo gubernamental, por ejemplo, el primitivismo, el ecofeminismo, muy importante, antiespecismo, yo qué sé, antidesarrollismo, ecologismo de los pobres, de Martínez Arias, la defensa del territorio. Hablamos de Gaia también. Luego así lo dividimos como en clases, digamos, de 45 minutos y hablamos en una de ellas de Gaia, de lo importante que es esta cosmovisión gaiana para la revolución ecosocial que necesitamos urgentemente, de la simbiosis, de la biodiversidad. Y luego, como es de crecimiento, pues hablamos de economía ecológica. El decrecimiento nace de la economía ecológica, claro. Por supuesto, el monstruo total es Georges Corroyen, que a mí que habla de la entropía en el proceso económico, y hablamos de esto, que es muy importante. Luego de más actuales hablamos de Tanatia, de Alicia Valero, de colapso, por supuesto. Pues también vemos cómo desde la perspectiva de los libros, por ejemplo, de Taibo o de Jared Diamond, pues hacemos como una comparativa un poco, ¿no? Uh-huh. De demografía, de huella ecológica, de los materiales, de escasez de los materiales y de la energía también, del concepto de producción capitalista. Y luego también, pues bueno, pues damos a la vez
pues entre clase y clase, pues paseos por el bosque, pues explicando pues las relaciones simbióticas de apoyo mutuo y de simbiosis que se producen en el bosque. Tenemos un bosque, unas hectáreas de bosque mediterráneo que estamos haciendo rewilding en la medida de lo posible, porque necesitaríamos más espacio para que sea rewilding auténtico. Y bueno, pues ahí explicamos pues interacciones simbióticas que ocurren, explicando pues cómo funciona Gaia, ¿no? Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Voy al campo, abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. En cuanto a las actividades prácticas, ¿qué tipo de actividades realizáis? Sí, en los talleres, bueno, luego ya toda esta teoría es como el sábado, y el domingo pues hacemos algunas, el mismo sábado también pues hablamos de decrecimiento, también de formas de llevarlo a la práctica. Y de autosuficiencia, más bien, en la medida de lo posible, claro, lógicamente no podemos vivir aislados del mundo, ni podemos ni es necesario.
Y bueno, luego el domingo pues hacemos unas prácticas también de agroecología en el huerto. Tenemos un huerto colectivo, que bueno, que ahora lo llevamos entre 3 personas. Y bueno, pues hacemos ahí, mi compañero Alberto, que sabe más de agroecología, pues hace ahí unas pequeñas explicaciones y hacemos un poco de tareas, las tareas de según la estación y según lo que necesitamos. Unas tareas livianas, tampoco hay mucho trabajo. Me imagino que en un futuro os planteéis la posibilidad de realizar talleres que tengan más duración, ¿no? Vamos a ver, este proyecto estábamos al principio 6 personas realizando un bosque comestible, un huerto comunitario. Ahora nos hemos quedado 3 personas y 2 de ellas me quedo yo otra vez prácticamente solo, porque ya van a decir, tienen sus proyectos personales, sus vidas, y se van fuera, y entonces van a venir una vez al mes. Estos talleres también tienen la finalidad un poco de abrir un poco esto a otros proyectos y sugerencias que vengan de fuera, y bueno, pues esta actividad pues un poco iba a dar a revitalizar este proyecto. Y bueno, sí, a mí particularmente, claro, sí me gustaría dar talleres más largos. Pero bueno, eso estoy abierto a sugerencias y que ya yo solo no lo voy a poder realizar. Entonces, bueno, pues estoy abierto a sugerencias externas. El próximo taller, ya aprovecho para decir que es el día 30 y 31 de mayo. Aquellos y aquellas que nos oigan y estén interesados, ¿a qué dirección pueden escribir para solicitar información? Sí, pues pueden escribir al correo electrónico, al email, mandar un email talleresarrea@hotmail.com. talleresarrea, todo junto, @hotmail.com, o pueden contactar por mi blog que se llama Anarcoecologismo WordPress. Pero bueno, mejor pues que escriban un mail. Es el 30 y 31 de mayo. Está abierto para el próximo taller. ¿Y qué tipo de asistentes pueden acudir a estos tipos de talleres? ¿Filtráis algún tipo de edad? ¿Puede acudir personas de cualquier edad? Bueno, para la densidad de la teoría, que es, pues hombre, pues tienen que ser personas adultas. A partir de 18 años yo creo que lo pueden entender. Pues sí, personas adultas de cualquier edad. Está abierto a todo tipo de gente y a todo tipo de nivel. O sea que es un taller de introducción. Y me gustaría señalar una cosa, son talleres totalmente presenciales porque ahora está muy de moda la funesta educación virtual, la educación a distancia, clases a través de plataformas digitales y cosas de estas. Son talleres totalmente presenciales y solo presenciales. Sí. No he pensado en dar talleres online. Bueno, yo alucino porque yo, voy a hablar así. Yo he recibido talleres online por 250 euros y dice, bueno, y este taller, ya puesto porque no es un interés económico, pues cuesta 50 euros y es el fin de semana con alojamiento y comida. O sea, nuestro interés es, primero, el contacto humano y la propaganda de las ideas. No es ningún interés económico, ¿no? Ante la que se nos viene, pues un futuro de baja energía, ¿no? Que queramos o no nos dirigimos hacia la ruralización. Yo creo que este tipo de proyectos y talleres son necesarios para afrontar la que se nos viene y, ante todo, ser conscientes de la que se nos viene. No solo prepararnos materialmente para eso, sino ser conscientes, saber lo que viene. El objetivo que propones para mí es fundamental. Totalmente de acuerdo. O sea,
urge, nos tenemos que poner manos a la tierra, como dice una compañera de Huerto, nos tenemos que poner manos a la tierra para prepararnos. O sea, la crisis energética es uno de los factores del colapso que tú has mencionado. Ante eso, pues efectivamente, pues la agroecología, por ejemplo, tiene un papel principal. Huertos ecológicos, cooperativas de consumo, huertos periféricos en las ciudades, porque va a subir de precio los alimentos y ante el colapso energético, pues hay que ponerse las pilas en este sentido. En la ciudad no se va a poder vivir, va a tener que haber una ruralización planificada y racional. Para eso nos tenemos que preparar. El autoconsumo energético también va a ser necesario. Todo eso lo mostramos un poco en el taller. Y a la vez la organización horizontal y autogestionada de los territorios. El capitalismo nos coacciona para que nos realicemos y crezcamos personalmente a través de 1000 tipos de talleres. El capitalismo no deja de ofrecernos talleres por todos los lados para que nos realicemos, pero que poco tienen que ver con el ser consciente de la que se nos viene encima. Ante esta pedagogía que el capitalismo nos impone, que muchas veces está basada en la propia digitalización y nos enseña a manejar dispositivos que a medio o largo plazo van a acabar desapareciendo, ante esa pedagogía del capitalismo que nos orienta hacia una digitalización cada vez más insostenible, pues este tipo de talleres y de prácticas yo creo que son imprescindibles si queremos afrontar la que se nos viene. Sí, el negacionismo ahora, el capitalismo en general, hay que denominarlo así, pero bueno, sí, la sociedad, la propaganda capitalista que es continuista del sistema, pues ha abandonado el negacionismo y ahora se amolda a la nueva situación de concienciación, pero claro, nos engaña con la tecnología. Efectivamente, pues una sociedad que no produce un consumo, que produce menos entropía, porque la tecnología va a hacer que contaminemos menos por la tecnoeficacia, la tecnoeficacia y el tecnooptimismo, la nanotecnología que apenas utiliza materiales, todo eso es una ficción, es un espejismo, son salidas negacionistas, al fin y al cabo suavizadas, ¿no? Nadie se puede creer eso. Mucha gente se lo cree, ¿eh? Ya lo sabes. Muy bien, mira, hablamos una vez de Rafa, de Compartiendo Infierno, de aquí de un compañero tuyo de podcast, que está haciendo ahora, hablando de las fases del duelo ante el colapso. El colapso, pues bueno, pues es como una muerte, ¿no? Y hay un factor psicológico que son las fases del duelo, ¿no? Que primero es la negación, luego es la ira, luego que me acuerdo es la depresión, negociación y aceptación, ¿no? Pues entonces en esta negación, primero, ante un desastre, ante algo tan doloroso, pues lo niegan, ¿no? Se queda en el negacionismo. Y luego hay vías de escape psicológicas, como es, no, algo se inventará. Algo, siempre la humanidad ha solucionado con tecnología los problemas que se plantean, ¿no? Ese tecno-optimismo es una forma de negación, de eludir la realidad, ¿no? A la vez que, bueno, también es un engaño intencionado por los que tienen el poder, pero los que lo cogen esa dulce envenenado del tecno-optimismo es porque se hace insoportable la realidad, ¿no?
Entonces, cuando ya pasas por la ira, que es el cabreo, que nosotros volvemos, nosotros y nosotras, en ocasiones a la ira, a la depresión, a la tristeza, y bueno, pues, por ejemplo, estos talleres, claro, están hechos un poco para los que ya están en la fase de negociación contigo mismo, y en la aceptación. Y en la aceptación ya es intentar solucionar y mitigar los efectos de lo ya interiorizado, ¿no? Que es el colapso inminente, ¿no? Entonces, todos estos tecnooptimistas que tragan, que compran ese producto del capitalismo y del sistema, están en la negación, no pueden asumirlo. Necesitan válvulas de escape. Creo que uno de los objetivos principales del decrecentismo es principalmente desmontar todo este tecnooptimismo que dices, desmontar el mito del progreso. Hay decrecentistas que lo hacen desde el ámbito universitario, otros lo hacen desde centros cívicos, centros de adultos. Pues yo creo que también debe hacerse en el ámbito en el que tú te mueves, en el ámbito rural y en este tipo de talleres teórico-prácticos. Sí, yo lo considero necesario, por eso es la manera de difundir, si nos quedamos aquí, si me quedo yo aquí hermético con mis 3 colegas viviendo de esta manera y no lo sacamos fuera, nos quedamos con una revolución del gueto, ¿no? Uh-huh. Y pues que siempre las consignas anarquistas revolucionarias es de propaganda y acción, y entonces la acción es nuestra forma de vivir y de actuar de forma coherente con el decrecimiento, y luego la propaganda, si no se entera nadie, si no se saca fuera, si no se divulga, pues se queda en papel mojado, ¿no? Entonces hay que extender la idea. Así es. Tú haces lo mismo también, Vicente. Cada uno desde sus terrenos o sus ámbitos, pues trata de hacer lo que pueda, claro. Eso es. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación y de entretenimiento de la burguesía son poderosísimos. Entonces, claro, nos estamos enfrentando a gigantes. Poderosísimos y gratificantes. Es eso, es placentero tumbarse en el sillón, ver la televisión, para que no se cabre, y que te den todo y engullir todo hecho. Y antes de pasar a tu libro, que será la segunda parte de la entrevista, uh-huh, yo tenía una curiosidad, que es que ya nos has dicho que los asistentes a vuestros talleres ya se han caído del guindo energético, por así decir. No son unos advenedizos, ¿no?, en el mundo del decrecimiento. Pero ¿cuál es tu experiencia a la hora de transmitir todos estos conocimientos teórico-prácticos a personas que tampoco están muy metidas en el mundo del decrecimiento? ¿Cuesta transmitir el mensaje? ¿Hay gente que todavía le queda algo de tecnooptimismo dentro? Vale, bueno, pues hay un poco pues lo que te he comentado antes de... obviamente quien viene al taller le interesa, ¿no? Pero vienen primero, como hemos hablado antes, en distintas fases del duelo, ¿vale? Porque, hay gente que no sale del pesimismo, de toda la mierda, y de ahí no salimos. No es una actitud positiva, que no quiere decir que seas un hippie flower y te lo tomes todo a todo va a salir bien. No, pero hay que ser consciente y hay que intentar actuar cuando las cosas vienen mal. Y bueno, pues también tecnooptimistas, alguno tiene algún atisbo de tecnooptimismo, pero normalmente a mí me da mucha ilusión ver gente joven preocupada y activa, que no ha caído en el hedonismo de
mirarse para el ombligo y hacer cosas, y entonces hay muchos jóvenes y jóvenes que se ponen manos a la obra y que les interesa. Y que lo que pasa que es que, bueno, cuando empiezo a proporcionar datos abrumadores, porque pues flipan un poco, ¿no? Decir, joder, en este punto estamos, ¿no? La gente viene, bueno, y viene mucha gente. Aquí también, nos ayudan voluntarios y voluntarias. Y muchos pues tienen un concepto del ecologismo, claro, están concienciados, hay que ayudar a la Pachamama, y yo reciclo en el contenedor amarillo y tal. Bueno, pues hay que decir que eso no es suficiente, que está bien, pero que no es suficiente, y entonces cuando ya le proporcionas datos y conocimientos más profundos, pues se les abren ventanas, ¿no? Y eso es lo interesante. En los talleres que hasta ahora habéis impartido, ¿la mayoría de la gente que ha ido procede del ámbito urbano, de ciudades, o son personas que viven ya en entornos rurales? Pues suelen ser, sí. Suelen ser, primero, porque los que viven en entornos rurales no tienen tiempo para nada, porque la ruralidad te absorbe. Siempre tienes tareas que hacer. Si tienes animales o tienes huerto, pues estás volcado en eso, y además ya tienes como un nivel, ¿no? Suelen ser urbanitas que quieren dar el paso, lo proyectan en un futuro, o simplemente pues les interesa porque tienen curiosidad y tal. Pero sí, suele ser gente de ciudad, sí. ¿Estás en contacto con proyectos similares al tuyo? Bueno, así que realicen talleres, no, pero sí que pues tengo compañeros y compañeras que se dedican o se han dedicado a la agroecología. Y sí, bueno, pues por aquí, por la... conozco a gente de La Vera en Extremadura, y conozco aquí también en La Vega del Tajuña, pues también hay gente con proyectos similares, con otro tipo de talleres, a lo mejor, que han dado introducción a la apicultura o cosas más específicas. Y ya la última pregunta en relación a esto. Presenciamos pues un auge actualmente, sobre todo en Europa, un auge de la extrema derecha, y en el mundo rural, quizás más en Francia que en el Reino de España, pero en el mundo rural, curiosamente, hay grupos, pequeños pero los hay, que desde el fascismo se hacen consciente del decrecimiento en el que ya estamos. Son grupos antiindustrialistas incluso, que defienden la ruralidad, pero claro, siempre pues defendiendo a la vez pues la nación, la patria y pues todas las cuestiones identitarias, ¿no?, que caracteriza a estos grupos. Yo te quería preguntar si en el ámbito rural en el que te mueves o te has movido, has visto presencia de grupos claramente fascistas que defiendan proyectos similares al tuyo. Pues sinceramente, por aquí no se da, no conozco gente que consciente del colapso o del decrecimiento, que abogan por el decrecimiento o algo así, que sean de corte fascista. Aquí está el fascista clásico, o sea, el fascista clásico castellano. Que, bueno, esto no quiero hacer una descripción, pero todos sabemos que con su tractor, echando veneno, echando glifosato, contratando mano de obra migrante para la cosecha, y votante de la ultraderecha, español clásico, ¿no? Eso es más o menos lo que hay por aquí. O sea, hay gente que no tiene, con una agricultura basada en la agroindustria y el veneno. Y pues ese es el que tenemos por aquí. Ya pasando a la segunda parte de la entrevista, vamos a hablar sobre tu último libro, que
Se publicó a finales del 2024, se titula Gaia 22. Y la primera pregunta que te quería hacer al respecto, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro y en qué editorial se publicó? Vale. Bueno, pues yo suelo escribir en un blog, Anarcoecologismo WordPress, que ya lo he dicho antes, y bueno, pues eso es sobre todo en invierno, las noches aquí en la cabaña del bosque en invierno pues son largas y pues me gusta escribir. Empecé a barruntar un poco la idea de escribir sobre Gaia, que es un tema que es muy interesante y que pienso que es importante difundir. Y empecé a darle vueltas a la cabeza y digo, bueno, pues esto es da para más de un artículo, y entonces digo, voy a escribir un relato, y en ello me puse. Y bueno, pues es autoeditado, ¿vale? Es autoeditado. La autoedité con la imprenta de Descontrol, y luego lo distribuye Traficantes de Sueños. Y el que quiera hacerse con él, lo puede hacer, está distribuido en librerías de... Sí, se puede pedir, lo distribuye Traficantes de Sueños y está en todas partes, o sea, lo puedes pedir en tu tienda, en tu librería del pueblo. Dices que es un relato, yo no sabría muy bien definirlo, si es relato largo o novela corta, pero... Bueno, yo me enteré posteriormente que tiene que tener más de, ahora no lo recuerdo, pero no sé cuántas miles de palabras para ser novela y no sé cuántas miles de palabras para ser relato. Entonces esto se queda en un relato largo, no llega a novela. El libro tiene 2 textos de contraportada que han sido escritos pues nada más y nada menos que por Carlos Taibó y por Fernando Llorente Arrebola, que son pues dos autores bastante conocidos en el ámbito del decrecentismo. Me gustaría leer lo que dice Fernando Llorente Arrebola sobre este libro. Un extracto de lo que comenta, que está en la contraportada. Él dice: si los argumentos sirvieran para transformar el mundo, hace décadas que habríamos enterrado el capitalismo. Para esa tarea necesitamos relatos, y sobre todo relatos utópicos que alegren y alienten. Y esto tiene que ver con una pregunta que te quería hacer, y es que muchas veces para transmitir las ideas del decrecimiento no basta con escribir ensayos al uso. Hay que recurrir a otro tipo de escritura y otro tipo de actividades. Y es fundamental pues entrar también en el terreno de la narrativa. De hecho, el propio Antonio Turiel, pues ha escrito una novela que se llama Un futuro sin más. Podemos pensar también en Félix Moreno con sus relatos colapsistas, o José Ardillo con libros de relatos como Los primeros navegantes, ¿no? Que tocan pues cuestiones que aborda el decrecentismo y el antidesarrollismo, pero desde el lado de la narrativa. Entonces, la pregunta que te quería hacer, ¿crees que la novela y el relato pueden ser más efectivos incluso que el propio ensayo para fomentar la toma de conciencia del colapso civilizatorio en el que ya estamos? Vale, Vicente, no sé si es más o menos efectivo. Yo lo que sí sé por experiencia, hay personas, compañeros, compañeras que bueno, pues que les cansa, y con razón a veces, pues leer ensayos un poco densos, ladrillos que le llamamos, que bueno, que es de difícil comprensión y que te requiere un esfuerzo cerebral. Y bueno, pues la narrativa te proporciona ideas, te abre puertas de una forma más amable. Yo le doy mucho al ensayo, yo principalmente leo ensayo, pero también hay obras que recuerdo en mi vida que me han abierto, o sea, yo qué sé, Germinal de Zola, por ejemplo, nos explica el inicio de los sindicalismos, ¿no? De una forma, de una novela preciosa, ¿no?
yo qué sé, para entender, Orwell, en Homenaje a Cataluña, pues te describe qué pasó con el marxismo autoritario durante la Revolución Española, ¿no? Y qué pasó con los anarquistas y por qué se perdió la revolución, ¿no? Y te lo explica de una forma activa, ¿no? No tienes por qué leer un ensayo histórico para esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo salvando las distancias, pues quería hacer esto, ¿no? Decir, bueno, cómo difundimos la idea de Gaia, cómo difundimos el colapso, el decrecimiento de una manera más amable, ¿sabes? Y sí, pienso que es una forma más y que estamos faltos de esto. Y entonces, bueno, pues esa era un poco mi intención. Yo no me atrevo a escribir un ensayo de decrecimiento, para eso hay gente más lista que yo que lo ha hecho muy bien, ¿sabes? Pero sí que a través de historias, a través de relatos, a través de novelas, llegaremos a más gente. Esa es un poco la intención. El relato va acompañado de una serie de dibujos. ¿Quién es su autora y cómo surgió la idea de ilustrarlo, de ilustrar el relato? Sí, bueno, la ilustradora es Ana Mez. Es una vieja compañera, amiga desde la juventud, desde que era un veinteañero. Y bueno, es una pedazo de artista multidisciplinar. Dibuja, es artista plástica, coreógrafa, performer. He militado mucho con ella a lo largo de la vida. Es militante ecofeminista y transfeminista. Y bueno, pues siempre me ha apoyado en los proyectos y enseguida, pues cuando empecé antes de escribirlo, ya con la intención estaba ya escribiendo boceto un poco, le dije, Ana, me gustaría que tú me lo ilustraras y ilustraras. Y claro, accedió, me apoya en todos los proyectos que emprendo. Y bueno, pues ha conseguido que como objeto sea un libro precioso. Pues vamos, estoy súper contento y bueno, pues me empezó a mandar bocetos y dibujos y bueno, pues ahí está, ha conseguido que el libro sea bonito también como objeto. Y como decía, en este relato describes un futuro cercano, un futuro posible. ¿Podrías describirnos muy por encima cómo es este futuro en el que se inicia la novela? El relato, perdón. Bueno, el relato es de ciencia ficción utópica, ¿no? Lo clasifico así, yo creo. Uh-huh. Bueno, ¿dónde comienza? Comienza en el colapso progresivo en el que estamos inmersos. O sea, está en la actualidad con luchas ecosociales. Y luego, pues bueno, pues tiene atisbos de recuerdos de revolución tipo 15M en las plazas y bueno, pues yo pienso que tiene que haber algo así en el momento en el que nos encontramos. Y luego, pues nos habla de un futuro con tecnología, no sé cómo decirlo, blanda, amable, con el entorno y una organización futura en comunidades autónomas, autogestionadas, libres, horizontales, federativas, por supuesto, ahí no me separo del anarquismo clásico, y bueno, pues ese es el punto. No quiero desvelar más también, pero bueno, pues es el mundo que imaginamos muchos libertarios, ¿no? Bueno, de hecho, los personajes, hay una incursión de los personajes en una zona a defender. Sí. Y ahí es donde muestras pues una posible sociedad en paz con la naturaleza, anticapitalista. Sí, bueno, pues describo un poco. Yo no he estado en ninguna FAD. Lo que sí he estado es en espacios
de resistencia. Ocupas en Madrid joder, pues recuerdo, es que lo de la FAT, estas cosas que parecen nuevas no son nuevas, o sea, realmente, siempre ha habido defensa del territorio. Yo me acuerdo, entre comillas, cuando tú tenías 18 años, yo estuve en Riaño. Riaño no era una FAT, no se sabía nada de eso. Bueno, fuimos allí y nos quedamos allí unas noches. ¿Qué tal? Al final se desalojó y se inundó. Pero bueno, eso era, no, obviamente no había una coordinación y una tal, pero bueno, fuimos ahí personas a quedarnos para defender, para poner nuestros cuerpos para defender un espacio, ¿no? Natural. O sea que, quiero decir, que son luchas que siempre se han hecho y ahora, bueno, pues la FAD hay que retomar y hay que empezar a poner los cuerpos y resistencia frente a los proyectos continuistas del capitalismo. Sí, tanto, pues bueno, macroparques no hay que decir parques, hay que decir polígonos, polígonos eólicos y fotovoltaicos como grandes infraestructuras, pues todo esto, pues hay que resistir y defender el territorio. Y en cuanto a tu modelo de sociedad ideal, leyendo este libro y bueno, pues hablando contigo, aparece, por supuesto, la influencia del apoyo mutuo de Kropotkin, incluso yo creo ver algo del municipalismo libertario de Bookchin, ¿no? Entonces, ¿puedes definirnos un poco en qué consiste tu utopía personal? Bien, vale. Bueno, primero, el movimiento libertario y anarquista no elaboramos unos programas a seguir que valgan para todos los espacios y todos los lugares. En eso es un punto de diferencia del marxismo clásico, porque cada cultura, cada pueblo tiene sus quehaceres y su cultura, valga la redundancia, propia y sus costumbres. Entonces, desde un federalismo, bueno, pues ya lo he mencionado un poco antes, de territorios autónomos, ahora desde el crecimiento se habla de bioregiones, ¿no? Bioregiones federadas, y el municipalismo libertario de Bookchin aboga por esos municipios libres, autogestionados. Lo que pasa es que Bookchin, que venía del marxismo, pues tenía un pie también en la democracia representativa y no se definió demasiado en era un poco ambiguo, pero sí, bueno, pues que cada territorio se decida de forma horizontal y abogar por la democracia directa en vez de por la democracia representativa. Y no sé, pues espacios autónomos federados, pues eso sería el ideal más libertario, que respeta más la libertad de los pueblos, ¿no? No sé si me he expresado con claridad. Sí, totalmente. Y bueno, yo te conocí personalmente en La Libre en Santander cuando presentaste este libro a finales del año pasado, creo que fue. Exactamente, sí. Y te quería preguntar si tienes programadas algunas presentaciones de aquí en adelante. Estoy abierto a presentaciones en otros lugares. Yo de todas maneras tengo un trabajo, estoy atado a un trabajo normal, y además tengo aquí en la granja, tengo animales
y no me es muy fácil viajar, me lo tengo que planificar bastante. Pero sí, claro, ahora mismo en proyecto presentaciones del libro no tengo en proyecto los talleres. Haré más presentaciones, por supuesto, pero claro, no me da la vida, dicen. ¿Y estás escribiendo algún otro libro? Pues tengo en mente, no solo en mente, sino he hecho algunas anotaciones y algo sacaré, pero no, como ya te digo, no tengo plazos, no tal, pero voy a escribir otro relato, eso lo tengo claro, pero no sé cuándo. No me quiero, por mi salud, no quiero ponerme fechas, pero sí sé que voy a escribir otro relato, lo tengo en la cabeza ya un poco. Y en la trama aparecen personajes pues que viven en comunas rurales similares a las actuales ZAD. Y bueno, hay un personaje que fallece en una de las manifestaciones en defensa de la ZAD. ¿Hasta qué punto te has basado en experiencias reales de las ZAD francesas? Bueno, en las defensas del territorio, como en cualquier tipo de protesta, esta lucha está históricamente llena de episodios trágicos, de crímenes por violencia policial. Desde Carlos Giuliani en la cumbre de Génova, en la península también durante la transición. En el Estado pues también hubo muertes en manifestaciones. Una chica francesa que se llamaba René Fraisset, creo, hace aproximadamente 10 años la mataron también en una protesta contra una presa en Francia. Y bueno, pues esto hay que decirlo, que el Estado, mediante la violencia policial, va a ofrecer una resistencia. Y bueno, pues en Sudamérica se multiplican también los asesinatos, y en Asia y en África, por la defensa del territorio. Y bueno, pues está bien también decirlo y denunciarlo. Hay momentos en los que los personajes de este relato se sumergen en la realidad virtual y una supercomputadora pues les permite hablar con Gaia. Soy todo lo vivo que habita en el planeta Tierra, incluidas el agua y la atmósfera. A esta la doté yo misma hace muchísimo tiempo de oxígeno con la fotosíntesis de las cianobacterias para poder expandirme. Y también creé el ozono para proteger mi hogar. Al igual que tu organismo se compone de células y crees que eres una individualidad, mis células son todas las plantas, hongos y animales que componen la biosfera. Soy un superorganismo que se autorregula. Los ríos son mis venas, los bosques mis pulmones. El suelo, con sus hongos y bacterias, actúa como si fuera la flora intestinal. Juntos son mi aparato digestivo. Todo está interconectado en una simbiosis perfecta. Cada cual cumple su función y somos interdependientes. Somos la vida. Y en la vida, la cooperación es la conducta predominante, por encima de la competencia, y cuando a veces hay desajustes, los soluciono siempre de forma original. Evoluciono siempre hacia una mayor complejidad, al contrario que vosotros los humanos, siempre simplificando y uniformando con monocultivos agrícolas y silvícolas. Aumentando la biodiversidad es como me aseguro una vía para sobrevivir a posibles perturbaciones y catástrofes. Además, las tasas de reciclaje en los ecosistemas que componen mi organismo son del 99%. Cada residuo se incorpora al ciclo y se convierte en materia para otro proceso productivo. Sin embargo, vuestra cancerígena civilización apenas recicla el 6%.
Estoy experimentando constantemente, cambiando y evolucionando. Me autorregulo y me repongo, volviendo en millones de años a mi estabilidad metabólica gracias a la biodiversidad. El Homo sapiens ha sido un pequeño experimento que ya está colapsando por sí mismo. Sin embargo, yo seguiré con la humanidad o sin ella. La teoría quizás que más emerge en esta novela sea precisamente la teoría de Gaia. ¿Hasta qué punto eres defensor de esta teoría? Soy totalmente defensor de esta teoría, pero hay mucho escepticismo y diferentes maneras de verlo. La teoría Gaia, es importante conocer que somos una célula como una célula en un superorganismo, que somos ecodependientes. Eso es importante, a través de Gaia o a través de la teoría Gaia cibernética, Gaia orgánica o el funcionamiento, entender el funcionamiento de los ecosistemas. Da igual desde qué punto lo miremos, pero que seamos conscientes. Yo sí soy defensor de la teoría Gaia, de Gaia orgánica, sobre todo pues la que argumenta Carlos de Castro, y bueno, pues por varias razones, porque Gaia nos presenta un sistema de sistemas, como tú y como yo, y está formada por múltiples organismos y células, también como nosotros, y esta visión, el ser conscientes de formar parte de un organismo más grande que nosotros, pues nos separa de la visión antropocéntrica y miramos la biosfera de otra manera, ¿no? Y luego, bueno, pues que Gaia tiene muchas particularidades, tiene muchas cosas que son representativas de un ser vivo, ¿no? Se autorregula, es homeostática y se automantiene, que quiere decir que trabaja para sí. Eso lo llaman autopoiesis. Y tiene una finalidad, tiene un propósito, ¿no? Que ahí es lo más complicado. Pues tiene el propósito siempre de la continuidad de la vida, ¿no? Y eso son todo cosas que tienen los seres vivos, ¿no? Que tienen los organismos. Por lo tanto, pues según Paco Puche, por ejemplo, me gusta porque dice que es un organismo de pleno derecho. Mirar a la biosfera de esta manera, pues es una forma muy interesante de cambiar nuestra perspectiva para los cambios ecosociales que necesitamos, ¿no? ¿Y por qué no lo vamos a mirar de esta manera? Es como otra cualquiera, ¿no? Y bueno, pues la simbiosis mutualista de Margulis, en la que se basa Gaia, es muy parecido al apoyo mutuo de Kropotkin. Y creo que Gaia nos ayuda a repensar las relaciones entre nosotros y nosotras, y entre nosotros y nosotras y el resto de seres del planeta, que es muy necesario. Y entonces Gaia nos sirve para esto. Pues antes de finalizar la entrevista, recordar que tu libro Gaia 22 lo distribuye Traficantes de Sueños, que puede pedirse en cualquier librería, ¿no? Y en cuanto a los talleres, en cuanto a los talleres que impulsáis desde Arrea, pues que en la página anarcoecologismo.wordpress.com pueden encontrar información, ¿no? Sí, por ahí se pueden comunicar, o también a través del correo electrónico talleresarrea@hotmail.com. Talleresarrea. Y bueno, pues ahí si están interesados en los talleres, pues
amablemente y le damos la bienvenida a los talleres. Pues para aquellos y aquellas que estén interesadas en este libro, pues para aquellos y aquellas que están interesadas, a ver, lo quiero cerrar diciendo las dos cosas, pero para aquellos y aquellas que quieran sumergirse en este libro, pues les invitamos a que lo adquieran, y para aquellos y aquellas que tengan interés en participar en estos talleres, pues eso, que en junio va a haber un taller, ¿no? No, en el 30 y 31 de mayo. Ah, mayo, vale, espera, entonces esto lo corto. Pues invitamos a nuestros oyentes a que se sumerjan en este relato y a que participen en estos talleres que, como ha dicho Freddy, el próximo va a ser el 30-31 de mayo de este año. Muy bien. Pues muchas gracias por esta conversación, Freddy. Pues nada, encantado, Vicente. Muchas gracias por contactar conmigo y por ayudarnos en la difusión de tanto del libro como de los talleres y bueno, pues que sepas que que escuchaba ya antes tu podcast y que lo sigo normalmente. Lo tengo entre los prefes de ebooks. Pues muchas gracias y feliz colapso. Feliz colapso. Bueno, si entendemos que el colapso es inevitable, sí, y la felicidad, bueno, se puede definir como la ausencia de sufrimiento, pues sí, feliz colapso.